¿Qué tal amigos de Relatos de Horror? Bienvenidos a esta segunda parte de este recopilatorio de microhistorias, las cuales fueron recopiladas de un post en Facebook. Son relatos bastante cortos en algunos casos, pero no dejan de ser interesantes para todos los amantes del tema de lo paranormal. Ahora sin más los dejo con la tanda de experiencias. Y recuerda, nos puedes dejar un me gusta o un comentario. Eso nos ayudaría bastante. Cuando era muy joven, mis compañeros y yo miramos a una persona vestida de negro que estaba recargada sobre una barda fumando. Al pasar junto a él no nos habló, pero los perros que nos acompañaban le tuvieron mucho miedo, al grado de que se pusieron a llorar en ese momento. Creímos que era algo tonto, pero al ir de regreso pasó lo mismo. Ahí fue donde nos preguntamos de qué pudo tratarse. Más tarde, todos los perros del área comenzaron a aullar, porque venía pasando un caballo con su jinete a todo galope. Cierta vez vi una esfera de luz con un diámetro de aproximadamente 20 centímetros. Esta extraña luz salió de la tierra. Me estuvo siguiendo por un par de metros y luego se esfumó en el aire. Sinceramente no sé qué vi, pero afortunadamente no pasó más. Yo escuchaba a una mujer cantando de noche. Solamente yo la podía escuchar. Me terminé mudando y en la nueva casa dejaba las luces prendidas. Dormían 3 personas conmigo en el mismo cuarto. Una noche yo desperté a eso de las 3 de la mañana y volví a escucharla cantando a mis espaldas. Cuando quise voltear no pude. Me encontraba paralizado. Hice una oración y sentí que se marchó. Al día siguiente mi amigo, que no creía nada de esto, me dijo: ayer abrí los ojos y tenías a una mujer al lado flotando y viéndote dormir. Yo le expliqué que nunca la había visto, pero sí estaba consciente de su existencia. En una ocasión vi una sombra blanca por el marco de la puerta. En esa fecha había fallecido el amigo de un primo, imaginé que era él. En otra ocasión, cuando estaba de visita en el campo de mis abuelos, ya era de noche cuando vi por unos árboles cómo estaban saltando 3 bolas de luz. Cuando dieron el tercer salto cayeron y no las vi más. Yo vi una flota de ovnis en 1998. Ocurrió en Caracas, Venezuela, y estuvieron estáticas aproximadamente por 1 hora. Primero fue uno y luego todos los demás. Calculo que eran unos 20. Llegaron en patrón de vuelo, así que era imposible que fueran helicópteros, y mucho menos volando a las 7 de la noche. Luego, igual como llegaron, se marcharon. El mismo que vi al principio duró solamente unos 10 minutos más, y se fue de la misma manera, sin ruidos. Hace algunos años, cuando estaba conociendo a mi marido, regresamos de una salida de noche y entramos en el auto de mi casa. Nos quedamos un rato viéndonos, todos enamorados, cuando escuchamos una risa de lejos en la montaña donde vivía. Pudimos darnos cuenta de que esa risa se iba acercando más y más. De repente la sentimos en el vidrio de enfrente del auto. Nos llevamos un susto terrible, así que abracé a mi marido y los dos salimos disparados de ahí. Esto se quedó como una anécdota de nuestro noviazgo. Siempre pensé que era porque esa casa me la habían vendido mi hermana de mi cuñado, el cual es brujo y hacía sus trabajos de brujería ahí mismo. Un tiempo atrás vivía en una zona rural. Ahí me tocó ver 3 bolas de fuego chiquitas, como si se quemara papel y se mantuvieran flotando por segundos antes de bajar del cerro. Esto a una distancia de aproximadamente unos 6 metros. He visto hombres ancianos volverse perros en el cerro de al lado. También me ha tocado que aruña en la puerta de la casa como queriendo entrar con desesperación. Me han tocado de la nada como si alguien me quisiera ahorcar. He encontrado objetos de brujería mientras camino por el cerro, tales como bolsitas con huesos y cuarzos, muñecos vudú y zonas rituales con gallinas muertas. Yo alcancé a ver un objeto sobrevolando a una altura muy baja cerca de mi casa. Esto pasó cuando tenía entre 9 y 10 años. El objeto era un poco traslúcido y emitía luces de colores desde su interior. Esto pasó a plena luz del día.
Cabe mencionar que no hacía ruido alguno. Un día, saliendo de mi casa, había un señor que ya tenía un buen tiempo sin topármelo. Iba en su bicicleta con un machete y esto porque se dedicaba a limpiar solares. Días después me preguntaron por alguien que hiciera un trabajo de ese tipo. Así que le mencioné al señor y que lo acababa de ver unas semanas antes. Pero para mi sorpresa resultó que este señor ya tenía varios meses de haber fallecido. Vaya que no lo podía creer. En una ocasión íbamos mis hermanos y yo junto con un tío rumbo a un lugar de Sinaloa. En eso, frente a nosotros en la carretera vimos un objeto volador a baja altura con mucha luz. Era de color gris y giraba en su propio eje. Nuestro tío iba manejando con una camioneta grande de esas que usan para transportar materiales. Entonces bajó un poco la velocidad para que lo pudiéramos observar bien. Cuando miramos fijamente el objeto flotando en el aire, de la nada desapareció elevándose al cielo. Cabe aclarar que estos años no habían drones como ahora. Esto fue entre el año 2010 o 2011. Hasta la fecha no nos podemos explicar qué fue lo que vimos, pero es obvio que se trató de algo fuera de este mundo. Lo curioso de esto es que era de día, más o menos como las 2 de la tarde. Yo alcancé a ver un ovni gigante que tenía la forma triangular. Pasó sobrevolando lento por encima de mi casa. Lo alcanzamos a ver varios amigos y vecinos, pero obviamente no es algo que divulgamos porque no nos creerían al respecto. Mi papá compró una casa en Salta, barrio de Santa Ana. Nosotros somos de Jujuy. Una noche fui a visitarlo y fue por ahí del año 2000. Yo tendría unos 20 años y ese domingo estábamos los dos. De repente un hombre salió de una pieza y se metió en el baño. Fuimos tras de él para ver quién era, pero no había nadie. Como era nuevo en el barrio, mi papá fue a preguntarle a un vecino y él le respondió que no lo conocía. Mi papá le preguntó si el antiguo dueño de la casa no tenía llave. Entonces el vecino le respondió que el antiguo dueño se había colgado en el baño. Cuando tenía como 7 años vi un conejo con una altura de 1 metro, tal vez más. Tenía ojos de humano y se encontraba parado en sus 2 patas y sus manos peludas sobre el pecho. Su cara tenía una expresión horrible, como una mirada malévola y su sonrisa mostrando unos dientes grandes y amarillos. Estaban detrás de mi casa y lo vi mientras jugaba a las escondidas con mis hermanos. Me quedé en shock por unos momentos y reaccioné como a los 3 minutos. Me fui corriendo y aventé la puerta de la entrada. Les conté a mis hermanos, pero no me creyeron. Dijeron que únicamente era producto de mi imaginación. Sé que se escuchará raro, pero les aseguro que esto es verdad y me dio miedo. Una vez me quedé velando en una compañía. Eran como las 2 de la mañana y eran tiempos de lluvia. Estaba tan fuerte la tormenta que hasta se fue la luz. En eso me recosté un rato en una colchoneta que tenía en la caseta de vigilancia. Pero de pronto escuché a una mujer que comenzó a llorar a lo lejos. Gritaba como si se estuviera quejando de algo. Para no oírla me tapé los oídos, pero estuvo como 10 minutos llorando y lo hizo 2 veces en la misma noche. Luego de eso ya no regresé para velar. Una noche visité la casa donde vivían los padres de mi ex. Era una casa muy grande y vieja. Me puse a revisar las habitaciones desalojadas y en una de ellas estuve perdida por horas. Era como si hubiera entrado a otro tipo de dimensión. No era la misma casa y parecía un lugar diferente. Incluso me dio la impresión de que era otra época, porque los muebles eran como de los años 50 o 60. Sentí una quietud y una nostalgia inexplicable. Fue muy raro porque logré atravesar una ventana que daba al corredor. Y cuando aparecí de nuevo en la casa de mi ex-suegro, estaba en una de las habitaciones cerradas con llave. Le terminé llamando a mi ex y pude conseguir las llaves para sacarme de ahí. Fue una experiencia inquietante. Él dice que pasaron como 2 horas desde que me vio subir al tercer piso, pero para mí fueron alrededor de 18. Hace 10 años aproximadamente estaba pasando por un proceso depresivo bastante fuerte. Un día llegué a la casa de mi universidad y estaba solo. Me acosté en mi cuarto y en mi peinadora estaba un pequeño cuadro del Sagrado Corazón.
Al ver detenidamente la imagen de Cristo noté que estaba moviéndose. La abría, la cerraba y hacía muecas. Me acerqué unos 15 centímetros del cuadro y lo siguió haciendo. Me asusté tanto que salí corriendo de mi casa en ese momento. Cuando era solamente un niño, junto con mi hermano y mis primos, vimos a lo lejos a unos tipos vestidos de colores. Eran azul, rojo y blanco. Estaban vestidos exactamente igual que los miembros de la Triple K. No solamente eso, sino que también llegamos a ver cómo estaban levitando en el aire como si nada. En una ocasión, cuando era novia del que actualmente es mi esposo, llegué por la noche a su casa del centro. Desde ahí me dejaba en otra casa. Cuando llegamos me sentó en la sala y en donde también había un ropero que era de su madre. Me dio una silla en la que entró al baño y me quedé platicando con su mamá. De repente la señora abrió su ropero y al abrirlo sacó ropa. Cuando se dio la vuelta para ponerla en su cama vi que dentro del ropero se asomó un monito pequeño. Tenía una sonrisa de oreja a oreja. Me asusté mucho pero no presté atención. Luego, cuando me fui a vivir con él, vi que entre sus cosas mi suegra tenía una imagen pequeña de un duende. Entonces recordé la figura que vi en el ropero y era el mismo monito. Yo vi a un animal semejante a un canguro, solamente que con el hocico más largo y una cola también más grande. Iba brincando de una huerta de naranjas. Ese día yo me había quedado afuera de la casa en una hamaca. Había demasiado calor esa vez. Sería más o menos como las 3 de la mañana. Les estoy hablando que esto pasó en el año 2016. De alguna manera me dieron muchos escalofríos y los perros empezaron a aullar muy feo. Lo raro es que donde vivo no existe ningún animal de este tipo. Estaba bajando para tomar el autobús e irme a mi casa. Resulta que donde trabajo es una montañita. Tenía que bajar como 7 cuadras para llegar hasta la parada. Cuando por fin llegué y miré hacia el cielo, vi una filita de estrellas que se movían igual que una serpiente. Lo hacían en forma de zigzag. Solo me quedé ahí mirando cómo se alejaban en el horizonte. En el bosque vi algo que se escondía entre los árboles. Me pareció que era un hombre tipo lagarto porque alcancé a ver una figura de reptil parado en 2 patas. Tenía la silueta humanoide y me asusté tanto que salí corriendo. Lo vi por un momento, pero la impresión que me dejó seguramente lo recordaré para toda la vida. Como a los 6 o 7 años me daba muy seguido parálisis del sueño. Nunca se los conté a mis padres, pero me daba terror dormir, ya que todas las noches me pasaba y era horrible. Incluso hasta el día de hoy sigo teniendo problemas para dormir. Vi entre el sueño y la vigilia la sombra de la Santa Muerte que poco a poco se iba acercando a mí. Cuando estaba a punto de llegar al lado de mi cama me desperté de golpe. Les juro que fue realmente cierto. Incluso después de eso no pude dormir. Mi familia y yo estábamos en la sala cuando de pronto escuchamos el ruido de la puerta. Al ir a revisar nos dimos cuenta de que alguien nos había cerrado con candado. Pero estábamos en el 3er piso y no había nadie más viviendo ahí. Eso fue muy raro para todos nosotros. Cuando era pequeño estaba en la sala de mis abuelos que viven en otra ciudad. Era común que todos mis hermanos y mis primos pasáramos las vacaciones de verano en Antofagasta, una ciudad costera de Chile. Mis abuelos tenían unos perros y gatos que siempre estaban en el patio trasero de la casa. El asunto es que una noche desperté de madrugada, y les juro por lo más sagrado que los vi y escuché hablar. Los perros le estaban diciendo algo a los gatos, pero no se podía distinguir qué era. Nadie jamás me creyó y he tratado de olvidarlo, pero hay días en que se me viene a la mente todo esto. Me pregunto qué pasó realmente, ¿habrá sido mi imaginación o qué? La cosa es que fue tan real y juro que estaba totalmente despierto. Cuando entré y encendí la luz de mi cuarto, pude ver de rojo en una esquina un humo muy oscuro con forma de huracán invertido. Él decía que se estaba yendo hacia abajo. El sonido que emitía esta cosa era como el de un suspiro. Hay muchas cosas que he visto y que nadie me cree.
En 1975 vi una estrella moverse con lentitud. Luego lo hizo a una velocidad súper rápida. Después de esto, una luz anaranjada en forma de anillo en el cielo. Acabándose de formar el anillo, desapareció. Otra vez vi a una mujer en la casa de mi mamá que no caminaba, sino que iba flotando sobre el suelo. La cosa más espeluznante que he visto fue la Llorona, que por cierto es una anécdota que ya salió en la radio. Otra fue un avión sin alas que se metió en una bruma de neblina y que no salió del otro lado. Esto fue arriba del estadio Nemesio Díaz en Toluca. Hay una más en la que presencié como una Biblia se iluminó de noche en mi cuarto. Sé que todo esto es ilógico, pero nos preguntaron qué cosas habíamos visto y nadie nos cree. En el trabajo anterior solo trabajábamos 4 personas en el turno de la noche. Yo no me juntaba mucho con las 2 chicas, entonces ellas entraban en el comedor y yo estaba en el pasillo sentada. Al poco tiempo las vi en el pasillo entrando a una nave. Tenían una sonrisa muy fea y luego desaparecieron. Momentos después las 2 chicas salieron del comedor. Me dio mucho miedo, pero creo que presencié a unos dobles de estas. Cuando tenía entre 5 y 6 años estaba dibujando algo que no me salía como quería. Aventé el lápiz y rodó sobre la cama hasta que se detuvo en el borde del colchón. Me quedé mirándolo cuando de pronto empezó a salir una mano llena de pelo debajo de la cama. Era una mano como la de Alf, o sea, café y de peluche. Grité y en cuanto mi hermano entró a la habitación, la mano desapareció rápidamente. Mi hermano fue hasta ahí y entre los dos revisamos la cama y no había nadie. De todos modos, esperamos a que llegara mi madre. Contexto: yo había terminado con mi pareja de 8 años de noviazgo. Él era muy creyente de la Santa Muerte. Una noche, cuando estaba acostada y a punto de dormir, vi a una calavera parada flotando encima de mí, pero al mismo tiempo me vi a mí misma parada en mi puerta viendo todo. Me quedé inmóvil y llena de terror. Unas semanas después, mi hermano sacó una foto mía que alguien puso en un altar muy famoso dedicado a la Santa Muerte. En una ocasión salí de noche al patio de mi casa. Cerca de una arboleda que hay en el patio vi una bola de luz de colores flotando como 1 metro mío. Se quedó flotando ahí hasta que me hizo la que no estaba viendo nada. Me fui caminando hacia donde estaba un poco de luz de mi casa. Muchas personas dicen que son brujas, pero no tengo idea alguna de qué fue. Una vez vi una especie de zorro con traje y sombrero. Traía una escalera y me estaba llamando, haciéndome señas con las manos para que fuera con él. Abrió una puerta en la pared del baño como unos 2 metros de altura. Yo salí corriendo muy asustado y le dije a mi hermana mayor, pero no me quería creer. Luego ella fue a ver y también lo vio. Salió corriendo igual que yo, describiendo un zorro con cuerpo humano y traje. Aquí me he preguntado cómo 2 personas pudieron ver algo parecido. No pudo ser producto de nuestra imaginación, ¿o sí? Cuando tenía como 7 años, en uno de los cuadros que tenía mi abuelito en la sala comenzaron a moverse los dibujos como si cobraran vida. Recuerdo que era una granja con un señor al centro, pero el señor que estaba en el cuadro no tenía una mueca maligna. Yo vi que intentaba salir del cuadro, pero no podía. Se me quedó viendo fijamente y yo a él. Recuerdo este momento con mucho terror. Solamente salí corriendo pensando en cualquier instante iba a salir y agarrarme. El día siguiente, mi abuela muy enojada se la pasó reclamando que algo le había hecho a la pintura, pues parecía como si le hubiera manchado con cloro o algo parecido. Lo curioso es que la mancha solamente estaba donde antes estuvo aquel señor. Cuando tenía 12 años, en la ventana de mi cuarto aparecieron varias luces de colores, pero colores que no sé cómo llamarlos porque no son como los que conocemos. Lo raro es que la ventana estaba a 5 metros de distancia de la del vecino, así que no pudo ser un carro o alguna otra cosa. Un día estaba ordenando mi cuarto muy tranquilamente al lado de las gradas. Resulta que mi hermana tenía su dormitorio cerca de estas. Aquí quiero mencionar que mantenemos las puertas abiertas de nuestros cuartos y escuchamos todo.
además de que tenemos gatos. Entonces escuchamos cómo alguien abrió la puerta y subió corriendo las gradas. Esto no solamente lo imaginé porque los gatos también se asustaron. Seguimos oyendo cómo eso se fue a la terraza, abrió la ventana y no cerró. El que las ventanas estén abiertas es una alarma para nosotros, ya que no dejamos que los gatos se salgan. Inmediatamente nos asomamos para ver quién hizo todo el escándalo, pero no había nadie. Mi hermana y yo fuimos a revisar la ventana juntas y tampoco estaba abierta. Esto sucedió 2 veces más y nunca supimos qué fue exactamente. A mí me ha pasado muchas cosas paranormales. Una de ellas sucedió en la casa de unos familiares. Yo estaba en mi habitación con la puerta abierta y estaba sentada en la cama. Mi habitación estaba en el segundo piso y había un pequeño pasillo para ir al baño. En la casa entraba una luz porque era solamente de día. En eso vi una silueta negra de un hombre muy alto con sombrero que estaba de pie en la puerta del baño. Este ser se iba acercando a mi habitación caminando lentamente. Yo estaba muy sorprendida, pero en cuestión de instante desapareció. Yo vi a una niña de pelo rubio rizado mirándome por una rendija de la puerta. Cuando me asomé vi que se metió al baño. La seguí y en la parte de la regadera estaba una pulsera. Le conté a mi familia, pero nadie me creyó. Cuando enseñé la pulsera me dijeron que era de mi abuelita, la cual tenía 10 años de haber fallecido. Sabemos que ella usaba su pulsera porque hay varias fotos donde se mira con ella. Cuando era pequeña el baño estaba fuera de la casa, justamente en el patio. Tenía como 9 años y vi claramente cómo llegó una especie de platillo con muchas luces en la parte baja que estaba flotando encima de la cama. Me metí corriendo asustada y ya no fui al baño. Otra cosa es que cuando trabajé como guardia de seguridad alumbré con una lámpara unos arbustos pequeños. De ahí salió corriendo una criatura pequeñita que atravesó de un lado para otro. Se podría decir que era un duende, pero nadie me creyó realmente. En una tormenta hace más de 12 años, cuando era pequeño, vi 2 figuras entre la lluvia y los truenos. Era una especie de pelea. Uno tenía la mitad del cuerpo en forma de remolino y otro llevaba un tridente. Estaban peleando y sus golpes eran los truenos que se escuchaban. Ese día llegué empapado a la escuela, pero jamás lo voy a olvidar. En mi casa del pueblo, una noche de luna llena vi una luz muy azul. Después, cerca del mismo lugar, la vi de nuevo. También la vieron mi mamá y mis hermanos. Me di cuenta que era un hada, y que solamente se aparece en las noches de luna llena. Vi una figura alta y oscura que estaba rodeada de humo negro, una vez que regresé a mi casa del trabajo. También vi una luz blanca que pasó del baño a la cocina. Yo vi a una bruja en forma de pájaro enorme a unos cuantos metros mío. Estaba en mi monte caminando cuando de repente apareció con un chirrido muy fuerte. Sentí que hasta el aire que emanó. Como todavía había un poco de luz, pude notar que en lugares de plumas traía un montón de hilaches de tela. Fue una experiencia realmente aterradora. A los 5 años vivimos en la última casa de una zona. Justamente donde era la habitación de mis hermanos y mía había una ventana que daba a un bosquecillo. La gente decía que por ahí se había matado a alguien o se fue por la vía fácil. El caso es que yo por las noches lo veía tras la ventana. Nunca pude reconocer su rostro ya que se veía totalmente oscuro. La silueta era la de un hombre alto, flaco como una calavera. Mis padres decían que eran mis sueños, pero yo estoy segura de que no fue así. La situación era tan insoportable que nos tuvimos que cambiar de casa. Llegué una noche muy cansado de la casa luego de un largo día de trabajo. Me quité la ropa y me fui a relajar a la ducha. Luego de salir del baño decidí salir y luego regresar a mi cuarto a dormir. Luego de estar listo para la siesta me lancé a la cama. No pasaron ni 5 minutos cuando sentí que una niña entró por la puerta corriendo y me brincó en la espalda. Al sentir su peso se me cortó la respiración y no pude moverme del miedo. Me armé de valor para poder ponerme de pie y encender la luz, pero no había nada ni nadie en ningún lado.
Vi a la muerte en un carruaje que era arrastrada con fuerza por varios caballos negros. Yo venía caminando en ese tiempo en carretera y se me quedó viendo fijamente. Me asusté tanto que opté por orillarme a la salida más próxima. Vi a una persona o algo con una sombra humanoide pasar por los corredores de mi escuela. Todos en mi salón lo notamos y éramos 14 en total. Cuando salimos a revisar no había nadie. Fue tan impresionante que nos quedamos en shock. Una vez vi un objeto brillante en el cielo. Pensé que era como una estrella porque era de noche y brillaba junto con las demás. El objeto estaba quieto hasta que de un momento a otro salió a gran velocidad. Yo pensé que era un ovni, pero nadie me creyó. Vi una sombra negra que cruzó toda mi casa y fue hacia la parte de atrás flotando. Después esta misma cosa regresó y por último se fue a la casa de un vecino. Ese día ya era tarde y al día siguiente supe que el vecino estaba agonizando. Posteriormente falleció. Hace muchos años mi hermana y yo vimos una luna doble, una esfera brillante que pasó detrás de mí en el lugar donde trabajaba. Hace un par de años también sentí una presencia negativa cuando llegaba la noche. En el patio de la casa de mis papás, mientras escuchábamos La Mano Peluda, mi hermana y yo comenzamos a escuchar ruidos en el techo, como si estuvieran corriendo y luego tocaran la puerta. Se soltó un viento fuerte y para eso estábamos nosotros dos, mi hermano y mi madre. Ellos estaban dormidos, pero los ruidos no los despertaron. Es más, ni siquiera cuenta se dieron. Mi hermana y yo pensamos que tal vez nos había visitado el diablo. Tuve un encuentro con una bruja real en la Sierra de Juventino Rosas en Guanajuato. Estaba tan solamente a 5 metros de distancia a plena luz. De ese día en adelante hay apariciones en mi casa. Incluso una de esas veces me miré al espejo después de bañarme, y en lugar de encontrar mi reflejo estaba la imagen de la muerte. Por increíble que parezca, esto no me dio miedo. Yo he soñado cosas que luego suceden hace más de 30 años. Otra cosa que llegué a ver son a 3 personitas como de 30 centímetros de altura en una balsa por el río Magdalena en Girardot. Yo vi a un elemental en un bosque que está al lado de un cerro. Solo se podía ver con la cámara, pero alcancé a tomarle una foto. Estaba en un árbol y solo alcancé a verle la cara que era muy larga. Tenía un brazo con una garra y los ojos púrpura. También en Acapulco vimos varios primos y yo una bola de fuego verde sobre el mar que se movía muy rápido. Hace 2 años, en compañía de mi hermano, miramos el cielo nublado a altas horas de la noche. En una ocasión vimos lo que pensamos era una especie de serpiente transparente que flotaba en el aire. Esta ascendía y descendía y hacía cierto tipo de formas. La vimos corto tiempo, yo diría que unos 5 minutos. Luego de eso subió tanto que sobrepasó las nubes y no pudimos verla más. Visitaba a mi abuela todos los días. En su casa estaban los cuartos solos y no tenía puertas. Un día estaba con el teléfono y de pronto se escuchó que tiraron una moneda en el piso. Yo estaba enfrente de aquel cuarto donde se escuchó claramente la moneda cayendo, pero no había nadie. En ese momento sentí que se me infló el cerebro. Corrí donde estaba mi abuela y le conté. Ella solamente me dijo que en ese cuarto habían velado a 3 familiares. De hecho, hasta llego a tener pesadillas cuando me quedo ahí. Creo que hay algo que allí me atormenta y me da muchísimo miedo. Tenía 9 años cuando estaba tocando la puerta del hijo del vecino para jugar con él. Cuando salió a recibirme me dijo que no podía porque lo habían dejado solo. Al lado de su casa estaba un inmueble abandonado. Me fui a curiosear y de la nada se me enterró un alambre en el talón. En lo que me agaché para sacármelo, luego pasó una señora con 1 kilo de tortillas en la mano. Miré que giró hacia la izquierda y luego la seguí. Llegó al punto donde no había patio y me fui corriendo de ahí. No sé exactamente lo que pasó en esa casa, pero tuve el presentimiento de que no fue nada bueno. Yo vi a una bruja, pero de las chidas, de esas que son una sombra oscura, delgada y con sombrero.
Por más que quiso lastimarme, nunca pudo, y creo que fue gracias a la protección de mi patrona. En una ocasión vi a un hombre negro de baja estatura con un sombrero grande de paja. Estaba en medio de unos árboles de naranja en una plantación. Nosotros teníamos que salir sí o sí por el camino en el cual estaba. Al momento de acercarnos se escondió detrás de uno de los árboles y desapareció. En el lugar donde vivo se le llama Pombero, y cuenta la leyenda que roba niños. Cabe destacar que yo tenía 9 años cuando esto pasó, y estaba junto con mis amigos de la misma edad en ese momento. Vi a un unicornio cuando era pequeño. Era blanco y muy bonito. Al principio pensaba que era un caballo, pero cuando me acerqué vi su cuerno y unas alas disimuladas en el lomo. Me regresé corriendo hasta donde estaban mis papás y mis hermanos para que lo vieran, pero cuando regresamos ya no había nada. Cuando era pequeña vi que mi perro se estaba peleando con alguien. Salimos a ver qué era lo que pasaba y no pudimos ver qué era lo que lo estaba atacando. Lo aventaba de un lado para otro y solamente lo dejó en paz cuando lo dejó inconsciente. Una vez, entre las 6:30 y 7 de la mañana, vi una silueta con la forma de un gorila pero más flaco. Le vi los ojos y cuando me observó dio un salto como de 10 metros para perderse entre las ramas de un árbol de mango. En ese mismo lugar asustaban, y lo digo porque una vez me pegaron en la espalda y no había nadie más que yo. Otra vez, siendo de noche, oí que arañaban la puerta y el techo. Igual era como si estuvieran pasando unas uñas muy afiladas. En las sierras de Michoacán, por Arteaga, apareció una luz de la nada y nos iluminó. Nosotros estábamos en el monte. Les puedo jurar que no era un helicóptero porque no había ningún ruido. Duró solamente un instante y luego desapareció. Yo pertenecía al 59 Batallón de Infantería y fuimos unos 30 testigos de esto. De niño vi pasar una extraña especie de insecto negro. Lo aterrador es que era del tamaño de un perro pequeño, con las patas delgadas y finas. Yo tendría como unos 7 años y me asusté mucho. Aunque mis padres lo buscaron, no encontraron nada. En ese tiempo, la zona en la cual vivía recién se estaba poblando. Cuando tenía 2 años vi unos duendes. Haciendo memoria, cuando tenía 9 iba a la doctrina con mis 2 hermanos y unos vecinos. Vimos en el cielo una bola grande de color rojo. Solo dijimos ¿qué es eso? Y luego la bola simplemente se fue. Nunca supimos realmente de qué se trataba. Una vez en una videollamada le estaba enseñando mi cuarto a un amigo. Me comentó que atrás de mí estaba un señor sentado en la cama. Me sacó de onda porque mi abuelito tenía poco de haber fallecido. Créanlo o no, me dio bastante miedo. Veníamos llegando de visitar a unos familiares. Mi hermana y yo nos adelantamos para entrar a la casa. Recién había caído la noche y entramos al patio trasero. En el cielo parecía haber un pedazo de día en medio de la noche. Solo ese pequeño espacio giraba unos discos de color marrón. Parecían naves, pero se movían demasiado rápido. Mi hermana y yo salimos corriendo, gritando. Cuando llegaron mis papás y les contamos ya no había nada. Solamente nos dijeron que estábamos locos. Cuando era pequeña estaba dormida en la parte de abajo de mi litera. Mientras dormitaba abrí los ojos y alcancé a ver a 3 seres oscuros mirándome. Estas cosas estaban levitando en medio de la habitación. Lo único que pude hacer fue darme la vuelta y taparme. Vaya que es una experiencia que al día de hoy todavía me atemoriza. Yo vi a un ser mitológico, que no era otra que la hermosa y majestuosa ave fénix. Estaba en el pueblo de mi abuelo y subí a una excursión al cerro más alto del sitio. De pronto vi una cantidad masiva de águilas volando de aquí para allá. En eso vi a mi hermano a lo lejos y sobre él pasó un águila. Pero detrás de ellos había un ave muy grande, mucho más grande que un águila. El animal estaba envuelto en llamas, volando detrás de las demás. Mi asombro fue tan grande que le grité a mi hermano, pero no la pudo ver.
Yo sí la alcancé a ver con detalles, y me di cuenta que esa ave gigante era la que estaba alborotando a las águilas. Una vez no fui a trabajar porque me sentía muy mal. Me volví a acostar para dormir un rato más y en ese momento cantó un gallo, y también entró una mujer toda vestida de negro. Sentí tanto miedo que no podía moverme. Solamente miré de reojo a esta persona con vestido negro y largo. De las mangas le colgaban tiras negras. En un momento me pude levantar y abrí la puerta del cuarto, pero no había nadie. Una vez sentí un extraño olor en el cuarto. Me dije que ese olor era el de mi padre. Cuando salí del cuarto para el pasillo que conecta con la puerta del patio, alcancé a ver a mi papá, pero supe que no era él. Ese olor era diferente. Cuando me fijé bien, vi que a sus espaldas estaba una sombra negra que desapareció en un instante. Trabajo en una finca y he visto cosas muy raras aquí. Mi mujer también las ha visto y ella me dice que no quiere estar más en la finca. Pero por ahora no podemos movernos a otro sitio. Hace unos días le tomé una foto a mi hijo. Al mirarla bien me di cuenta que a lo lejos había otro niño jugando. Este son el tipo de cosas raras que de repente me ha tocado vivir.